Reddit pregunta: ¿qué delata al instante que alguien creció con dinero? Experimentar la dificultad de una situación cotidiana de la vida de una forma totalmente distinta a la de la mayoría de la gente, porque están protegidos o aislados por la riqueza, y estar tan desconectados por haber crecido en una burbuja, que se quejan como si molestias súper menores fueran lo mismo que vive la mayoría. Ejemplo, hice una nueva amiga mamá cuando mi hijo empezó en una escuela privada. Tomamos café juntas. Ella tenía hijos más grandes y uno ya estaba por empezar la universidad. Empezó a quejarse de lo difícil que es reunir el dinero. Yo asentía con empatía y me preparé para una conversación sobre lo caro que es vivir y qué lucha es ahorrar lo suficiente para la universidad. Bueno, imagínate mi sorpresa cuando dijo: descubrir cómo sacar el dinero de fideicomiso para la escuela es una pesadilla. O sea, resulta que ella es rica de generación en generación, igual que su esposo, y que sus hijos también tienen fideicomisos normales, y además fideicomisos para su educación. ¡Qué pesadilla!, ¿no? ¡Qué confuso que fue! Todavía conozco a esta señora muchos años después. Es una persona súper dulce y se ha vuelto un poquitito más consciente de sí misma. Pero la verdad, disfruté mucho de ella cuando no tenía filtro ni conciencia de sí misma. O quizá pensaba que todos eran ricos como ella. Decía cosas como lo pobre que era cuando se casó y luego te das cuenta de que quería decir que eran tan pobres como para ganar solo sueldos normales de clase media. De eso que su papá tenía que comprarle las casas y los carros. Porque obvio que con ese ingreso no podían conseguir nada. ¡Qué vergüenza! Hay muchas anécdotas, pero estas son las que me vinieron a la mente. Me preguntaba si yo pensaba que 30.000 extra valía la pena para hacer algún tipo de proyecto sostenible de paisajismo, como una parte chiquitita de su jardín. 30.000 de dólares extra. ¿Qué podía decir? Yo soy clase media. No tengo idea si vale la pena, pero a mí me fascina. Oh sí, otra cosa. Hablar de viajes como viajar por todo el mundo, y especialmente viajes impulsivos, es como una parte de la vida. Los suegros de mi amigo tienen una cabaña y adivino que como la de tu amigo. No dejo de pensar en anécdotas sobre ella hoy. Me acuerdo cuando me dijo que decidieron irse en trino de perros para sus vacaciones de invierno. Los 6, más de uno de sus hijos mayores, llevaron a su pareja. Contrataron un montón de gente para ir con ellos al Ártico para asegurarse de que no se murieran. Rentaron el equipo de los perros no sé cómo y tomaron clase de cómo manejar el trineo. Y compraron una cantidad de equipo bien absurda, pero lo hizo ver como si fuera una especie de vacaciones de aire libre medio con encanto. La neta, ella ha hecho algunos viajes bien locos, y si yo tuviera su dinero, no hay manera de que lo gastara en congelarme el trasero montando un trineo de perros. Cuando alguien se corta el pelo, casi ni se nota que acaba de salir de la peluquería. De niño, la instrucción de mi mamá para el barbero siempre era algo como: déjaselo bien corto, que no tenga que volver por un par de meses. Durante mucho tiempo seguía haciendo exactamente lo mismo. Mi mamá también era de esa idea: córtale una sola vez y olvídate del cabello durante varios meses. Ahora que me hago cargo de mi propio pelo, me di cuenta de que en realidad no me gusta llevarlo tan corto. Me ha encantado dejarlo crecer y simplemente hacerme pequeños retoques de vez en cuando, en lugar de raparlo casi por completo cada pocos meses. He notado que la gente con dinero suele verse impecablemente arreglada todo el tiempo. Parte de eso se debe a que pueden permitirse ir con un buen barbero o un excelente estilista cada vez que necesitan un pequeño retoque, en lugar de esperar a que el cabello crezca demasiado. Y curiosamente, incluso cuando buscan un estilo más despeinado, siempre parece estar cuidadosamente planeado. Es ese tipo de despeinado impecablemente limpio, que te da la impresión de no haber requerido esfuerzo, aunque claramente sí lo tuvo. Mi abuela, por ejemplo, iba a arreglarse el cabello todos los viernes. Tenía una cita fija desde hacía décadas y rara vez la cambiaba. Lamentablemente, nada de ese dinero llegó hasta mí. En mi caso, mi esposa me cortó el pelo a mí y a mi hijo. Cuando era niño, muchas veces era mi abuela quien me lo cortaba. Siempre me molestaba tener que ir a una peluquería económica para un corte rápido. Ninguno de nosotros es rico en términos económicos. Simplemente creemos que es importante mantener una apariencia limpia y cuidada,
incluso cuando los niños llegan con la nariz llena de mocos de jugar. Para mí, verme bien arreglado siempre me hace sentir mucho mejor conmigo mismo. Incluso en épocas en las que el dinero ha sido escaso, un buen corte de pelo siempre ha estado muy arriba en mi lista de prioridades. Primero la renta, luego las cuentas, después el corte de pelo y, por supuesto, la comida. Además, conozco a muchos hombres que llevan cortes muy cortos o que van con frecuencia a peluquerías económicas para mantener su peinado. No diría que ninguna de esas costumbres sea exclusiva de gente con dinero. Al final, cuidar la apariencia personal depende mucho más de las prioridades de cada quien que del nivel de ingresos. Mis amigos ricos de la preparatoria y la universidad nunca entendieron que yo tenía que trabajar, simplemente no les entraba en la cabeza. Cuando planeaban algo y yo no podía ir por el trabajo, decían, nomás renuncia, o van a entender si no puedes estar ahí. Lamentablemente, algunos de ellos nunca dejaron esa mentalidad y de grandes la han pasado bien difícil fuera de lo que sus papás le han dado. Pensar que tu trabajito en la universidad y andar en bici por todos lados son cositas lindas y raras más que una necesidad financiera. Tristemente, algunos de ellos nunca dejaron esa mentalidad y de adulto la han tenido bien difícil fuera de lo que heredaron de sus papás. Rotundamente sí. Tengo un familiar mayor de unos 60 años en mi familia extendida que es así. Después de toda una vida con casi nada de lucha, por fin está encarando algunas cosas por primera vez y las está manejando bastante mal, con esa clase de inmadurez que ves en adolescentes y en los de sus 20 y tantos. Siempre han sido un poco mier como persona, así que me está dando un poquito de rabia. En la preparatoria, mi familia y también algunas familias de mis amigos estaban bastante bien, pero todos nosotros conseguimos trabajo en la preparatoria. Creo que lo importante era que nuestras familias tenían dinero, pero empezaron de cero. Entonces, nuestros papás entendían lo valioso que es conseguir experiencia laboral desde temprano. Viéndolo ahora, la verdad, daba un poco de risa. Yo tenía un Jaguar y mi amigo tenía un BMW. Y nuestro jefe bromeó diciendo que la gente va a pensar que el negocio es una tapadera para algo. En la facultad de Derecho, me regañó por trabajar a tiempo parcial siendo estudiante de tiempo completo el asistente de la vicedecana de la escuela en ese momento. Me dijo que volviera cuando pudiera comprometerme del todo con ser estudiante de Derecho dejando mi trabajo. Le dije que para mí sería imposible no trabajar porque necesito tener comida para comer y un techo sobre la cabeza. Luego me dijo que debería dejar la universidad de Derecho si no podía pagarla. Ojo, esto fue en 2020. Me dejó en shock. Se fue de su trabajo una semana después y yo seguía trabajando, pero al parecer eso es lo normal en la industria. Cuando algunas personas preguntan por qué los demás no viven como ellos, o por qué no tienen las mismas ventajas que ellos tuvieron, muchas veces no se dan cuenta de que están comparando realidades completamente diferentes. Uno de mis antiguos amigos no podía creerme cuando le dije que mi familia no tenía un fondo universitario preparado para mí. Estaba convencido de que mis padres seguramente sí tenían uno, pero que simplemente no querían decírmelo. Su razonamiento era algo como, seguro que sí tienen dinero guardado para tu universidad, solo que no te lo han contado. No entendía que simplemente esa opción nunca existió. Y esa misma idea aparece muchas veces en otra frase muy común, ¿por qué no le pides prestado a tu papá? Para algunas personas, pedir ayuda económica a la familia es algo completamente normal. Para otras, ni siquiera es una posibilidad. Recuerdo que un amigo mío, cuando estaba pasando por una etapa complicada económicamente durante la universidad, le comentó a alguien que estaba teniendo problemas para cubrir sus gastos. La respuesta que recibió fue, bueno, ya es hora de dejar un poco el orgullo de lado y pedirle ayuda a tu familia. Esa persona no podía entender que no era una cuestión de orgullo. Simplemente no había una familia a la cual acudir. Tuve un compañero de habitación en la universidad que tenía una mentalidad parecida. Me decía que debería buscar un trabajo o una pasantía relacionada con mi carrera. Yo pensaba, es fácil decir eso cuando no tienes que preocuparte por conseguir varios trabajos agotadores para poder pagar la comida y el alojamiento. Tú trajiste tu caballo a la universidad y pagabas para tenerlo en un establo cercano. Te ibas en avión a casa algunos fines de semana solo para visitar a tu pareja. Necesitas entender que no todos partimos desde el mismo punto. Hay personas con tanto respaldo económico que ni siquiera necesitan un fondo universitario formal.
Simplemente sus familias pagan la universidad directamente cuando llega el momento. Una vez le dije a una chica que mis padres vivían prácticamente al día. Ella lo descartó inmediatamente. No puede ser. Seguro que tu papá tiene una cuenta con $1 millón escondida en algún lado. Me pareció increíble que esa fuera su primera reacción. Lo curioso es que, durante mucho tiempo, yo mismo crecí pensando que éramos pobres. Nunca teníamos dinero extra, no hacíamos grandes viajes y siempre había que cuidar mucho los gastos. Yo pagué la universidad con préstamos y tuve que sacar una tarjeta de crédito para poder comprar los libros. Años después, cuando mi papá falleció, descubrí que en realidad tenía alrededor de $1 millón ahorrados en el banco. La ironía era enorme. Mi padre había nacido en 1927 en Dakota del Norte y había crecido en una época de mucha escasez, al punto de pasar necesidades básicas. Esa experiencia lo marcó tanto que su relación con el dinero quedó completamente moldeada por esa mentalidad de supervivencia. Sé exactamente lo que se siente que alguien no pueda imaginar tu realidad. Conocí a una mujer que no me creía cuando le expliqué que la cuota anual de su club privado equivalía aproximadamente a lo que mis padres ganaban juntos en un año. Pensó que estaba exagerando o haciendo una broma. Nunca pudo aceptarlo, sin importar cuántas veces se lo expliqué, porque para ella era imposible imaginar que alguien pudiera vivir con una cantidad de dinero tan diferente. Y lo curioso es que mis padres ni siquiera eran pobres. Eran personas de clase media. Simplemente pertenecían a una realidad económica completamente distinta a la de ella. También recuerdo una conversación entre varios amigos de la universidad sobre el sistema de salud público a principios de los años 2000. Uno de mis compañeros, que venía de una familia con mucho dinero y tenía una postura bastante crítica sobre la idea de la salud financiada por el Estado, preguntó sorprendido, ¿pero de verdad hay personas que crecieron sin seguro médico? La respuesta estaba sentado frente a él, Yo había crecido en una situación económica muy difícil y estaba en la universidad gracias a una beca completa basada en la necesidad económica. Hace poco tuve una conversación con mi antiguo jefe que también me hizo recordar estas diferencias. Él me dijo, tu problema es que estás demasiado acostumbrado a depender de un sueldo fijo. Yo le respondí, mi arrendador no acepta que le pague con buenas intenciones. Él me dijo, ahora estás sonando como un perdedor. Y yo contesté, y tú estás sonando como alguien que nunca ha tenido que vivir esperando el próximo pago. En su defensa, después de eso se quedó pensando y terminó dándome una disculpa sincera. No fue una disculpa por compromiso, sino una de esas en las que realmente parecía haber entendido por primera vez la diferencia entre hablar de dificultades económicas y haberlas vivido. En más de una ocasión he intentado explicarle a mi esposa lo que realmente significa estar completamente en la ruina, y aún así siento que nunca termina de comprenderlo del todo. Pasé gran parte de mis 20 sin un solo peso, literalmente. Le he contado historias como la de juntar y enrollar monedas para conseguir apenas lo suficiente para echar gasolina y poder llegar al trabajo durante un par de días. Su respuesta casi siempre era, ¿y por qué no usabas tus ahorros o una tarjeta de crédito? Simplemente eran cosas que nunca había tenido. Ella creció viajando por Europa todos los veranos y se quedó realmente sorprendida cuando le conté que yo no me subía a un avión por primera vez hasta los 25 años. También le parecía increíble que toda mi familia compartiera un solo baño. Y sí, siendo honestos, era bastante incómodo. Mi esposa tuvo una experiencia muy parecida. Ella también creció en una familia con dinero. Recuerdo que una vez le estaba contando cómo me habían robado la identidad y cómo tuve que disputar cargos por restaurantes de lujo y paseos en limusina que jamás había hecho. Ese mismo día yo había ido al trabajo en bicicleta, bajo la nieve. Le expliqué que, mientras alguien estaba gastando una fortuna con mi tarjeta, yo cenaba macarrones con queso de 89 centavos porque era lo único que podía permitirme. Entonces me preguntó, ¿y por qué no tomabas el autobús para ir al trabajo? Tuve que explicarle que, en esa etapa de mis 20, literalmente no me alcanzaba ni para pagar el pasaje. Todo mi dinero se iba en la renta y en tratar de saldar las deudas que tenía. Incluso aceptaba todos los turnos extra que podía porque eso significaba llevarme una comida más del restaurante donde trabajaba. Después me preguntó por qué no les pedía ayuda a mis padres. Ahí fue cuando tuve que contarle otra parte de la historia. Desde que estaba en la preparatoria era yo quien pagaba el teléfono de mi mamá. En mi familia no había nadie a quien acudir para pedir ayuda económica, muchas veces, era al revés. Se necesitan muchísimas historias como estas para transmitir lo que realmente significa crecer siendo pobre. No es solo no tener dinero.
Es vivir constantemente haciendo cálculos, renunciando a cosas básicas y resolviendo problemas con lo poco que tienes. Recuerdo que, cuando era adolescente, más de una vez tuve que explicarles a personas de familias con una situación económica más estable que existen dos formas muy distintas de decir estoy en la ruina. Para algunos significa, estos son los últimos 10 libras que tengo en el bolsillo. Mientras que para otros significa, no debería gastar el dinero que tengo en mis ahorros. Son dos realidades completamente diferentes. Lo mismo pasa cuando dices que no tienes dinero para comprar algo y la otra persona simplemente responde, cómpralo de todos modos, ya verás cómo lo resuelves después. Quien ha vivido con estabilidad económica suele pensar que siempre aparecerá una solución más adelante. Pero cuando has pasado por verdaderas dificultades, sabes que gastar un dinero que no tienes puede significar no comer, no pagar la renta o no poder llegar al trabajo al día siguiente. Esa diferencia de perspectiva es muy difícil de explicar si nunca te ha tocado vivirla. La gente sin dinero limpia su propia casa. La gente con algo de dinero hace que otros limpien su casa, pero no saben nada de ellos. La gente con mucho dinero sabe todo sobre su empleado de limpieza, y a menudo los llaman por su nombre de pila. La empleada domesticada de mi mamá empezó en 1959 y, básicamente, nos crió a todos mientras mantenía la casa limpia. Cuando cumplió 80 años, decidimos como familia llevarla a un cuidado de residencia, pero mi mamá periódicamente le mandaba un Uber para que pudiera volver a la casa durante el día y estar juntos, aunque mi mamá siempre decía que era para que ella pudiera hacer su cama. Tengo un primo asquerosamente rico en finanzas. Vale cientos de millones y se limpia la cocina después de cocinar, hace los platos, se lava la propia ropa para la casa y también se encarga del lavado para los nenes. Igual sigue teniendo su ropa de trabajo lavada y planchada y tiene más de 10 casas más y las manda a limpiar profesionalmente de forma regular. En cambio, yo gano como un orden de magnitud menos que ellos. Tengo una persona de limpieza nomás porque me da asco hacer trabajo de casa. Hay gente que nomás le gusta tener todo limpio y hacer las cosas ellos mismos donde pueden, y otra gente no. No creo que sea algo de gente rica versus no rica, como tal. Al menos no como una señal inmediata. Si ves a este tipo un fin de semana, se vería como un papá de clase media alta, no más que vive en un palacio. Crecí en un entorno urbano en África, y me sorprendió que la mayoría de la gente del oeste nunca tuviera ayuda en casa. Nosotros teníamos niñera, cuidadora de bebés, y una empleada doméstica interna, desde siempre. Tuvimos que hacerlo porque con ambos padres trabajando y horarios apretados, necesitábamos la ayuda. Me mudé a Europa y entendí por qué. A nuestros trabajadores domésticos le pagamos una miseria. O sea, hablo de como $30 al mes en ese entonces. La ayuda interna actual gana muchísimo más y ya está con nosotros desde hace casi 2 décadas. En Europa, a las empleadas domésticas le pagan por lo menos el salario mínimo, lo cual definitivamente le mete un buen golpe al presupuesto de cualquiera. Mientras tanto, mi papá, los 2 maestros, sí podían pagar a la niñera, al encargado o encargada del trabajo doméstico, y de vez en cuando contratar a alguien para jardinería y para el mantenimiento general del terreno. Resumiendo, la verdad es que depende muchísimo de en qué lugar estés. Les dicen a la gente que nomás le pregunte a sus papás cada vez que sale un problema. Oh sí, mi compañera de cuarto de segundo año en la universidad y yo éramos una pareja bien cursi de película. Yo, hija de un pobre granjero del campo de Dakota del Sur, y crecí muchas veces sin luz ni comida. Ella, hija de un ejecutivo de la oficina en casa de Samsung, en Corea. O sea, como un tipazo en la empresa, de los de arriba, que tenía miles y miles de dólares a la mano todo el tiempo. Ella se comía mi comida y no entendía por qué yo no podía nomás llamarle a mi papá para volver a llenar el refri. O sea, el papá que una vez tuvo que darme una pagaré en regla de esos yo para mi 12º cumpleaños, y me dijeron que no podíamos cenar esa noche si queríamos desayunar al día siguiente. Adoro a mi papá. Esto no es un tirón para él, pero a ella siempre le habían dado de todo, cuando quisiera. Su papá era de las personas más ricas de su país. Ella no le entendía, para nada. Y la verdad era medio fascinante porque en general no era mala onda. Es que simplemente no tenía ni la más mínima idea real de lo que es una vida normal.
Soy contadora de profesión y trabajo exclusivamente para un puñado de familias locales con dinero. Cuando el COVID cerró todo, le dije que tendría que ajustar un poquitito mi disponibilidad porque la guardería de mi hijo cerró temporalmente. La primera sugerencia que escuché fue: deberías contratar a una niñera. Cuando dije que eso no era una opción, me dijeron que debería preguntarles a mis papás. Cuando les dije que mis papás también trabajan, se pusieron como: ay no, o sea, deberías pedirle que cubran el costo de una niñera. Problema resuelto. Ustedes, nací yo en un tráiler. Esto fue una conversación casual y la verdad solo estaba intentando ayudar, pero eso más o menos resume mis 13 años trabajando para esa familia. Una vez pregunté si la empleada doméstica iba a pasar a limpiar el desorden. Después pensé en lo extraño que es que, en algunos países, incluso personas con ingresos normales tengan ayuda en casa. En Estados Unidos, que alguien vaya a limpiar tu hogar cada vez por semana suele asociarse con tener bastante dinero, aunque muchas familias de clase media podrían pagarlo si lo ponen como prioridad. Pero podés pagar $250 por una limpieza no te pone en la misma categoría que alguien que tiene un caballo. Nunca revisa precios o puedes dejar de trabajar cuando quiera. La verdadera diferencia está en la forma en que perciben el dinero. La gente que creció con mucho dinero muchas veces tiene una idea completamente distinta de cuánto cuestan las cosas. ¿Cuánto puede costar un plátano? ¿$10? Escuchar algo así deja claro que una persona está desconectada de los precios cotidianos. Una de mis amigas de mis 20 creció con mucho dinero. A veces me decía que simplemente me tomara un fin de semana libre para ir a algún evento, sin entender que yo tenía cuentas que pagar y que no podía faltar al trabajo tan fácilmente. Con el tiempo aprendió a planear mejor conmigo, pero al principio no comprendía que para algunas personas perder un turno significaba perder el dinero necesario para vivir. Creo que una de las mayores diferencias entre quienes crecieron con dinero, quienes no es que los primeros muchas veces no miran la etiqueta de precio. Cuando van al supermercado, no importa si la cuenta termina siendo de $277 o $350. Si les gusta una marca específica, simplemente la compran. Cuando compran ropa, no piensan si una chaqueta cuesta $50 o $400. Si les gusta, se lo llevan. Y con los hobbies pasa igual. Equipo de esquí, deportes, actividades extracurriculares, muchas veces simplemente se compran y terminan guardados en un garage o en una habitación extra. Para alguien que creció con verdadera riqueza, la frase "no está en el presupuesto" casi nunca aparece. La razón para no comprar algo suele ser que a su padre no le gusta, no que sea demasiado caro. Nunca olvidaré una historia de 2009. Un estudiante universitario quiso comprar un televisor nuevo para su nuevo departamento. Entró a Best Buy y escogió uno de los modelos más caros, uno de $3,000. Cuando su compañero le dijo que no podía pagar su parte, respondió: "No pasa nada. Ayer mi mamá me depositó $50,000 en la cuenta para libros". Para muchos estudiantes, esa cantidad habría sido algo imposible de imaginar. Para él, era simplemente apoyo familiar. Creo que noté que había alcanzado cierta comodidad económica cuando dejé de revisar obsesivamente las etiquetas de precio en el supermercado. Aunque todavía comparo precios y busco ofertas. De hecho, hace poco compré unos tomates Heirloom para una parrillada y no miré el precio. Cuando vi el recibo, descubrí que 2 tomates me habían costado casi $16. Incluso cuando estás más cómodo económicamente, algunas cosas todavía logran sorprender. Una de las señales más claras de haber crecido con dinero es la forma en que alguien reacciona cuando algo caro se rompe, como un celular, una laptop o un automóvil. Para algunas personas es una molestia, pero no una crisis. Es simplemente, qué mal, tendré que arreglarlo o comprar otro. Yo, por ejemplo, pensé que había perdido mis AirPods y sentí que me iba a arruinar todo el mes. Aunque podía comprar unos nuevos, decidí que iba a pasar unos meses sin ellos como una forma de darme una lección. Mientras tanto, un amigo me mandó un video de una enorme grieta en el parabrisas de su Porsche porque un camión había lanzado una piedra en la autopista. Lo que más me sorprendió fue lo tranquilo que estaba. Incluso me dio risa porque parecía más una pequeña molestia que un problema real. La última vez que algo así me pasó con mi parabrisas, me arruinó la semana. Y eso que mi carro no costaba ni una fracción de lo que cuesta un Porsche. Para muchas personas, un gasto inesperado de $150 o $200 puede ser simplemente incómodo.
pero para alguien que vive al día, puede significar sacrificar comida, retrasar pagos o pasar meses recuperándose. Claro, no todo el que puede reemplazar algo roto es rico. Yo no me considero rico. Tengo la suerte de estar estable económicamente, así que si mi teléfono se rompe, me va a molestar, pero sé que puedo cubrirlo con mis ahorros. Esa tranquilidad ya es una ventaja que mucha gente no tiene. Hace poco, el gato de mi novia se asustó y terminó golpeando mi televisión hasta que se cayó. Estábamos de vacaciones y vimos todo en la cámara del gato. Mi novia estaba completamente apenada, pero yo solo pensé, bueno, ¿qué se le va a hacer? No quiero comprar una televisión nueva, pero tampoco es el fin del mundo. Por suerte, cuando regresamos a casa descubrimos que todavía funcionaba. La diferencia es que no pasé todo el viaje pensando, no puedo pagar otra televisión. Tendré que comprar una usada más pequeña. ¿A quién podría pedirle dinero prestado? Y esa sensación de tener un pequeño colchón económico cambia mucho la forma en que reaccionas. Aunque también existe el otro extremo. Una vez se me rompieron el teléfono y la laptop en el mismo mes y fue una verdadera crisis financiera. Ese mes terminé comiendo muchísimo ramen para compensar el gasto. El mes siguiente, en cambio, sentí que tenía muchísimo dinero porque ya había pasado la tormenta. Tuve mucha suerte de que cuando mi teléfono se cayó detrás del baño y quedó inutilizable, tenía unos $200 disponibles para comprar otro. El modelo más barato habría sido suficiente, pero aproveché para actualizarlo porque ya lo necesitaba. Si estuviera viviendo con el salario mínimo y hubiera pasado lo mismo, probablemente habría sido una situación mucho más difícil. También conocí a una mujer casada con un cirujano ortopédico. Ambos habían crecido con bastante dinero. Un día su automóvil no encendió porque la batería había muerto, así que tuvo que usar otro vehículo. Estaba muy molesta y dijo, ese era mi carro favorito. Yo pensé, pero solo necesita una batería. Sin embargo, ella respondió que ya no podía confiar en ese automóvil y terminó comprándose otro. Ese tipo de reacción siempre me ha parecido interesante porque, para alguien que ha tenido que cuidar cada gasto, reemplazar algo que todavía puede repararse ni siquiera es una opción. Cuando no tienes dinero de sobra, aprendes a adaptarte. Si mis audífonos se dañaban de un lado, usaba solo el otro hasta que dejara de funcionar. Si mi teléfono se rompía o tenía una pantalla agrietada, simplemente seguía usándolo porque no había otra alternativa. Incluso hoy sigo teniendo esa mentalidad y a veces vuelve loca a mi pareja. Pero también es porque disfruto reparar cosas, aprender y hacer proyectos por mi cuenta. Cuando tienes herramientas, experiencia y ganas de aprender, muchas reparaciones dejan de ser gastos enormes. Puedes arreglar cosas de fontanería, carpintería, pintura, electrodomésticos e incluso problemas eléctricos sencillos. Creo que también desarrollé cierta tendencia a ser más cuidadoso con las cosas porque aprendí que no podía simplemente reemplazarlas. Recuerdo estar en una lancha rápida que pertenecía al papá de un amigo. El conductor empezó a manejar de forma bastante imprudente y terminó pasando sobre unas piedras en una zona poco profunda. La hélice quedó bastante dañada. Cuando la vio, simplemente dijo, por suerte quizás solo cueste unos $2,000 arreglarla. Y siguió como si nada hubiera pasado. Para algunas personas, miles de dólares son un problema. Para otras, son simplemente un inconveniente temporal. Esa diferencia de perspectiva dice mucho sobre la relación que alguien tiene con el dinero. Una de las diferencias curiosas entre los niveles económicos se puede ver en la relación que tienen las personas con quienes limpian sus casas. Las personas con poco dinero normalmente limpian su propia casa. Las personas con algo más de dinero pueden contratar a alguien para hacerlo, pero muchas veces ni siquiera saben su nombre o conocen poco de esa persona. En cambio, quienes tienen mucho dinero suelen conocer muy bien a sus empleados de confianza y hasta los llaman por su nombre de pila. La empleada doméstica de mi mamá empezó a trabajar con ella en 1559 y con el paso de los años prácticamente terminó formando parte de la familia. Nos ayudó a criarnos mientras mantenía la casa en orden. Cuando cumplió 80 años, decidimos como familia que lo mejor era que estuviera en una residencia de cuidados. Aún así, mi mamá ocasionalmente le mandaba un Uber para que pudiera pasar el día en casa con nosotros. Ella siempre decía que era porque necesitaba ayuda para hacer su cama, pero creo que la verdadera razón era que quería verla y pasar tiempo juntas. Creo que esa es una de las grandes diferencias cuando hablamos de personas realmente ricas. No solo contratan a alguien para limpiar, sino que tienen personas que forman parte de su equipo personal.
Alguien con mucho dinero puede contratar a un encargado de la casa de confianza, quizá alguien que gane decenas de miles de dólares al año, que no solo se encargue de la limpieza, sino también de coordinar tareas, cuidar la propiedad, organizar detalles y resolver problemas cotidianos. Es casi como tener a alguien que forma parte del funcionamiento de tu hogar. En cambio, alguien con algo de dinero, como mucha familia de clase media alta, suele contratar un servicio de limpieza. Pagan a una empresa o un servicio que envía a una persona durante ciertas horas. No necesariamente están pagando directamente el salario de una persona, ni tienen una relación cercana con ella. Están pagando por el servicio. También existe otra dinámica. Muchas personas con ingreso más ajustado recurren a familiares para ayudarse. Por ejemplo, alguien puede pedirle a un hermano que le corte el césped, arregle el jardín o haga cualquier pequeño trabajo de mantenimiento. O pedirle a una hermana que haga algunos mandados cuando la familia está ocupada. Muchas veces, la ayuda viene de la propia red familiar. Tengo una amiga que trabaja como asistente personal. Durante muchos años, trabajó para una heredera multimillonaria hasta que la salud de la señora empezó a deteriorarse. Después, pasó a trabajar para otra persona con muchísimo dinero. Ella es quien realmente conoce a los trabajadores de la casa, las empleadas domésticas, los jardineros, los encargados de mantenimiento y demás personal. Aún así, creo que muchas personas con mucho dinero sí llegan a tener una relación cercana con ciertas personas, especialmente con niñeras o asistentes que han estado presentes durante años. En nuestro caso, tenemos una situación económica cómoda y mi esposo y yo conocemos bastante bien a nuestros dos empleados domésticas. Nos tratamos por nuestros nombres y existe una relación mucho más personal que simplemente alguien viene a limpiar la casa. Curiosamente, conozco a personas con más dinero que nosotros, que ni siquiera saben quiénes son muchas de las personas que trabajan en sus hogares. Especialmente el personal de limpieza puede pasar completamente desapercibido porque trabajan cuando los dueños no están presentes. Cuando yo crecí, aunque teníamos una buena situación económica, tampoco conocía personalmente a todas las personas que limpiaban nuestra casa. Normalmente solo hablábamos con la persona encargada de coordinar al resto del personal. Creo que la diferencia no está únicamente en poder pagar ayuda, sino en la forma que esa persona se integra en tu vida. Para algunas personas es simplemente un servicio. Para otras, las personas que trabajan en su casa terminan siendo parte de la familia.